Nunca olvidaré el silencio que se hizo en esa sala cuando el doctor Mendoza cerró la puerta detrás de mí. Era viernes por la tarde. Acababa de terminar una cirugía de 3 horas en un Golden Retriever que había sido atropellado. El perro iba a vivir. La familia estaba llorando de alivio en la sala de espera. Yo todavía llevaba el uniforme quirúrgico puesto cuando la recepcionista me dijo que el doctor quería verme en su oficina. Ahora mismo, dijo ella, sin mirarme a los ojos. Debí haberlo sabido en ese momento. Entré pensando que tal vez quería hablar sobre el caso del Golden. O sobre el presupuesto del mes. Llevaba 12 años trabajando en esa clínica veterinaria de emergencias. 12 años levantándome a las 3 de la mañana para atender urgencias. 12 años sin celebrar Navidades completas con mi familia porque siempre había un animal que necesitaba ayuda. El doctor Mendoza estaba sentado detrás de su escritorio. No me ofreció asiento. Hemos decidido prescindir de tus servicios, dijo. Así, sin más. Como quien pide un café. Me quedé paralizada. Esperé que dijera algo más. Que explicara. Que esto fuera un malentendido. Pero él solo me miraba con esa expresión fría que nunca le había visto antes. Perdón, fue lo único que pude decir. Tu último día será hoy. Recursos Humanos procesará tu finiquito. Puedes recoger tus cosas del casillero. Antes de continuar, asegúrate de estar suscrito al canal para no perderte ninguna de nuestras historias. Si esta historia te atrapa, dale like y apóyanos para que podamos seguir trayendo relatos cada vez más intensos. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. 12 años. 12 años de mi vida en ese lugar. ¿Puedo saber por qué? Pregunté, y mi voz sonó extrañamente tranquila considerando que por dentro era un caos. Él se reclinó en su silla, juntó las manos sobre el escritorio. Diferencias irreconciliables en el enfoque profesional, dijo. Palabras ensayadas. Frías. Yo sabía perfectamente a qué se refería. 3 días antes, el señor Ramírez había traído a su labrador, Bruno, con un problema en la cadera. Era doloroso, sí, pero totalmente tratable con medicación y fisioterapia. Yo había visto cientos de casos así. El perro tenía 7 años. Le quedaba mucha vida por delante. Pero el señor Ramírez tenía un seguro veterinario que cubría eutanasia y reembolsaba el valor del animal si éste era declarado sin posibilidades de recuperación. Y el doctor Mendoza había entrado a la sala de exploración con esa sonrisa que yo conocía demasiado bien y le había sugerido al dueño que tal vez lo más humano sería evitarle sufrimiento al pobre Bruno. Yo estaba ahí. Escuché todo. Y cuando el señor Ramírez, con lágrimas en los ojos, preguntó si no había otra opción, yo hablé. Le expliqué el tratamiento. Le mostré las radiografías. Le dije que Bruno podía tener años de buena calidad de vida por delante. El doctor Mendoza me lanzó una mirada que podría haber congelado el infierno. Pero yo no me detuve. Porque ese perro no tenía por qué morir. Y yo no me había pasado 12 años salvando animales para participar en un fraude de seguros. El señor Ramírez decidió seguir adelante con el tratamiento. Se fue de la clínica con Bruno y un plan de medicación. Y yo me gané un enemigo. Ahora, 3 días después, estaba siendo despedida. Eso no es un motivo legal de despido, dije, encontrando mi voz. Tenemos nuestros abogados, respondió él, encogiéndose de hombros. Y tú tienes los tuyos, supongo. Pero te sugiero que aceptes el finiquito y sigas adelante con tu vida. Miré a ese hombre al que había respetado durante años. A ese hombre junto al que había trabajado noches enteras salvando vidas. Y ya no lo reconocí. No discutí. No supliqué. No lloré. Simplemente asentí, di media vuelta y salí de esa oficina. En el pasillo, mis compañeros apartaban la mirada. Todos sabían lo que estaba pasando. Nadie dijo nada. Fui a mi casillero, metí mis cosas en una caja de cartón, mi fonendoscopio, una foto de mi graduación, la taza que decía la mejor veterinaria del mundo que me había regalado una clienta, y salí por la puerta trasera para que nadie me viera. Me senté en mi coche y durante 10 minutos no pude mover las manos del volante. 12 años. Todo por hacer lo correcto. Almohadilla, almohadilla, acto 2, lo que nadie veía. La gente que nunca ha trabajado en urgencias veterinarias no entiende realmente lo que significa. No es como una clínica normal donde ves cachorros para vacunas y gatos para revisiones anuales. En urgencias,
Ves lo peor. Los atropellos. Los envenenamientos. Las peleas de perros. Las enfermedades que aparecen de la nada en mitad de la noche y te dejan 2 horas para salvar una vida. Y durante 12 años, yo había sido la que sostenía ese lugar en pie. No lo digo con arrogancia. Lo digo porque es la verdad que nadie quería ver hasta que ya no estuve ahí. Cuando empecé en esa clínica, recién salida de la universidad, era la más junior del equipo. Pero tenía algo que los otros veterinarios no tenían. No me rendía. Nunca. Si había una posibilidad, aunque fuera del 5%, yo la perseguía. Me acuerdo del primer caso imposible que salvé. Un bulldog francés que había comido veneno para ratas. Llegó convulsionando, sangrando por la nariz, casi muerto. El veterinario senior de turno me dijo que no perdiera tiempo, que preparara la eutanasia. Pero yo había leído sobre un protocolo nuevo. Una combinación de vitamina K en dosis altas, plasma fresco y soporte intensivo. Le pedí autorización para intentarlo. Él se encogió de hombros. Es tu tiempo. 48 horas después, ese bulldog salió caminando de la clínica. La dueña me abrazó llorando en la puerta. Y desde ese día, cada vez que alguien de su familia, sus amigos o sus compañeros de trabajo tenía una emergencia, me buscaban a mí. Así empezó mi reputación. En 12 años, me había convertido en la persona que la gente pedía específicamente. Quiero que la vea la doctora García, decían. Dicen que ella hace milagros. Yo no hacía milagros. Hacía mi trabajo. Pero lo hacía bien. Estudiaba cada noche. Me mantenía actualizada con las últimas investigaciones. Memorizaba protocolos. Y sobre todo, veía a cada animal como lo que era, la familia de alguien. También me había convertido en la maestra no oficial de la clínica. Cada veterinario nuevo que llegaba pasaba sus primeros meses trabajando conmigo en el turno de noche. Yo les enseñaba los trucos que no te dicen en la universidad. Cómo leer el lenguaje corporal de un gato asustado. Dónde encontrar la vena en un perro en shock hipovolémico cuando parece imposible. Cómo hablar con un dueño que tiene que tomar la decisión más difícil de su vida. 4 de los 6 veterinarios que trabajaban en esa clínica habían sido entrenados por mí. Y luego estaban las cosas invisibles. Las que nadie nota hasta que faltan. Yo era la que mantenía el inventario de medicamentos de emergencia. La que verificaba que los equipos estuvieran calibrados. La que se aseguraba de que tuviéramos suficiente plasma en el banco de sangre. La que organizaba las guardias para que siempre hubiera cobertura. Yo era la que llamaba a los dueños al día siguiente de una cirugía para ver cómo seguía su mascota. La que mandaba recordatorios de seguimiento. La que pasaba 30 minutos extra explicándole a una familia exactamente cómo administrar medicación en casa, aunque eso significara que mi turno terminara 1 hora tarde. Era la que se quedaba después de un caso difícil para consolar a los auxiliares jóvenes que veían morir a un animal por primera vez. Durante 12 años, yo había sido el corazón invisible de esa clínica. Y ahora, con una sola reunión de 10 minutos, me habían arrancado de ahí. Los primeros días después del despido fueron extraños. No sabía qué hacer conmigo misma. Por primera vez en más de una década, no tenía que poner una alarma a las 2:45 de la madrugada para llegar al turno de las 3. No tenía que revisar mi teléfono cada 5 minutos esperando la llamada de emergencia. Pero tampoco podía dormir. Me despertaba a las 3 de la madrugada de todas formas, con el corazón acelerado, pensando, ¿quién está cubriendo urgencias? ¿Sabrán manejar una torsión gástrica si llega una? Mi pareja me decía que lo dejara ir. Que buscara otro trabajo. Que había más clínicas. Pero no se trataba de encontrar otro trabajo. Se trataba de que me habían castigado por hacer lo correcto. Por salvar una vida que no necesitaba terminar. Y eso no podía dejarlo ir. Almohadilla, almohadilla, acto 3. El error que no se puede deshacer. 2 semanas después de mi despido, recibí una llamada del señor Ramírez. Doctora García, dijo su voz al otro lado del teléfono. No sé si se acuerda de mí. Soy el dueño de Bruno. Por supuesto que me acuerdo, respondí. ¿Cómo olvidarlo? Su caso me había costado mi empleo. Quería que supiera que Bruno está perfecto. El tratamiento funcionó. Está corriendo y jugando como si nada. Mi esposa y yo, bueno, estamos muy agradecidos con usted.
Sonreí a pesar de todo. Me alegro mucho de escucharlo. Hubo una pausa. También quería decirle que me enteré de lo que pasó. De que la despidieron. Y creo que fue por nuestro caso, ¿verdad? No supe qué responder. Doctora, yo trabajo en seguros, continuó él. Cuando llegué a casa ese día y le conté a mi esposa lo que había pasado en la clínica, ella me hizo ver algo. El doctor Mendoza me estaba empujando hacia una eutanasia que no era necesaria. Y mi seguro habría pagado. Eso es fraude, doctora. Mi corazón empezó a latir más rápido. Guardé todos los documentos, dijo. Los diagnósticos, las recomendaciones, todo. Si usted necesita ayuda, si quiere hacer algo respecto a esto, yo estoy dispuesto a testificar. Esa llamada cambió todo. Contraté a una abogada laboral. Una mujer seria y directa que escuchó mi historia sin interrumpir, revisó mi contrato, leyó los documentos que el señor Ramírez me había enviado, y luego me miró por encima de sus gafas. Tienes un caso sólido, dijo. Despido improcedente. Y si podemos probar que fue en represalia por negarte a participar en actividades fraudulentas, esto se pone mucho mejor para ti. ¿Estás preparada para esto? Porque va a ponerse feo. Estoy preparada, respondí. Y lo estaba. Por primera vez en semanas, sentía que tenía el control de algo. Presentamos la demanda. La clínica respondió con sus abogados, como el doctor Mendoza había prometido. Argumentaron reestructuración empresarial. Dijeron que mi despido no tenía nada que ver con el caso de Bruno. Pero entonces empezaron a aparecer más cosas. Otro cliente se puso en contacto conmigo a través de Facebook. Su gato había sido declarado terminal por el doctor Mendoza 6 meses atrás. Le habían recomendado eutanasia. La dueña, destrozada, había aceptado. Pero luego una amiga veterinaria había revisado los análisis y le había dicho que el diagnóstico no tenía sentido. Que el gato tenía una infección tratable. Pero ya era tarde, me escribió la mujer. Ya lo habíamos dormido. Por favor, doctora, si está haciendo algo contra esa clínica, cuente conmigo. Luego apareció otro caso. Y otro. Resulta que en los últimos 2 años, desde que la clínica había empezado a aceptar ciertos seguros premium, el doctor Mendoza había desarrollado un patrón. Casos que podían tratarse eran declarados sin esperanza. Siempre en animales con seguro. Siempre con dueños que confiaban ciegamente en él. Y yo no lo había visto. O no había querido verlo. Hasta Bruno. Mi abogada incorporó todo esto al caso. Ya no era solo un despido improcedente. Era un patrón de conducta. Era denuncia de fraude ante la Junta Veterinaria. Era grande. El doctor Mendoza intentó llegar a un acuerdo extrajudicial. Una suma de dinero a cambio de mi silencio. ¿Qué quieres hacer?, me preguntó mi abogada. Pensé en todos esos animales. En todas esas familias que habían perdido a alguien que amaban porque un hombre codicioso había puesto el dinero por encima de vidas. Quiero que esto llegue hasta el final, dije. Y eso hicimos. Almohadilla, las consecuencias. La noticia de la demanda empezó a circular. Al principio fue lenta, en grupos de Facebook de dueños de mascotas. Luego un periódico local recogió la historia. Veterinaria denuncia fraude de seguros tras ser despedida por salvar a un perro. El titular no era exactamente sutil. Mi teléfono explotó. Antiguos clientes. Gente que había llevado a sus mascotas a la clínica. Todos querían saber si sus casos habían sido legítimos. Si las eutanasias que habían autorizado habían sido realmente necesarias. Yo no tenía respuestas para todos. Solo podía decirles lo que sabía, lo que había visto. Pero el daño ya estaba hecho. La reputación de la clínica empezó a desmoronarse. Las reseñas en Google cayeron de 4.5 estrellas a 2.1 en cuestión de semanas. Los clientes empezaron a pedir sus historiales médicos y a buscar segundas opiniones. Algunos descubrieron inconsistencias. Otros simplemente perdieron la confianza. Dentro de la clínica, según me contaron antiguos compañeros que se pusieron en contacto conmigo, el caos era total. 3 veterinarios renunciaron. 2 de ellos habían sido entrenados por mí. Uno me escribió: no puedo seguir trabajando para alguien así. Gracias por abrirme los ojos.
El personal técnico empezó a rotar. Sin veterinarios experimentados, los turnos nocturnos se volvieron una pesadilla. Casos que antes se manejaban con eficiencia ahora terminaban en complicaciones. En errores. Escuché de un gran danés con torsión gástrica que llegó a las 11 de la noche. Era una emergencia clásica, una de las que yo había manejado cientos de veces. Pero el veterinario de guardia, nuevo y sin experiencia en casos críticos, titubeó. Esperó demasiado para la cirugía. El perro no sobrevivió. Esa historia me destrozó. No porque disfrutara el caos, sino porque ese perro podría haber vivido. Y ahora una familia estaba llorando su pérdida. Pero también había consecuencias en mi vida. Vivir en medio de una demanda pública no es fácil. Hubo días en los que no podía salir de casa sin que alguien me reconociera y quisiera contarme su historia. O peor, días en los que antiguos colegas que todavía trabajaban en la clínica me miraban con resentimiento en el supermercado, como si yo fuera la responsable de que sus trabajos ahora fueran más difíciles. Mi pareja me sostuvo durante todo esto, pero había noches en las que yo no podía dormir. Me despertaba pensando, ¿estoy haciendo lo correcto? ¿Vale la pena todo esto? Hubo momentos en los que quise rendirme. Aceptar el acuerdo económico y seguir adelante con mi vida. Pero luego recordaba la cara del señor Ramírez cuando había estado a punto de dejar ir a Bruno sin necesidad. Recordaba todos los casos que habían salido a la luz. Y sabía que no podía parar. El proceso legal tomó 11 meses. 11 meses de declaraciones, de abogados, de noches sin dormir. De ver mi nombre en periódicos. De recibir mensajes de apoyo y también mensajes de odio de gente que pensaba que yo solo quería dinero. Pero finalmente llegó el día del veredicto. La jueza revisó toda la evidencia. Los testimonios de clientes. Los registros médicos. Los análisis forenses de casos previos que demostraban un patrón. Y falló a mi favor. Despido improcedente. Indemnización completa. Y lo más importante, ordenó una investigación del colegio veterinario sobre las prácticas de la clínica. Cuando salí del juzgado ese día, mi abogada me dio la mano. Lo lograste, dijo. Pero yo no sentía euforia. Solo un enorme cansancio. Y un pensamiento claro, nunca más voy a trabajar para alguien que me ponga en esa posición. Almohadilla, acto 5, seguir adelante. Con la indemnización y los ahorros que había acumulado en 12 años, tomé la decisión más aterradora de mi vida. Abrir mi propia clínica. No iba a ser una clínica de emergencias. No todavía. No tenía los recursos para el equipamiento que eso requería. Pero sería una clínica general, con atención de calidad, con horarios extendidos para urgencias menores, y con una filosofía que pondría siempre al animal primero. Encontré un local pequeño en un barrio residencial. 2 salas de consulta, un área de cirugías básicas, una sala de espera acogedora. Contraté a una asistente técnica que había trabajado conmigo antes. Luego a otra. Invertí en equipamiento bueno pero no ostentoso. Y abrí las puertas. No sabía si alguien vendría. El primer día atendí 3 consultas. Todas eran antiguos clientes de la otra clínica que me habían estado siguiendo en redes sociales y querían apoyarme. La segunda semana, atendí 20 consultas. Al tercer mes, tenía que rechazar citas porque la agenda estaba completa. La gente vino. No solo por la notoriedad del caso. Vinieron porque me conocían. Porque habían visto mi trabajo durante años. Porque confiaban en mí. El señor Ramírez fue uno de mis primeros clientes. Trajo a Bruno para su revisión de seguimiento y me regaló una placa que todavía cuelga en la entrada de la clínica. Aquí se salvan vidas, no se cobran seguros. Otros antiguos clientes me encontraron. Familias cuyos perros y gatos había tratado durante emergencias nocturnas. Gente que me había perdido el rastro después de mi despido y ahora estaba feliz de volver a verme. Un día conté y me di cuenta de que aproximadamente el 40% de mis clientes venían de la antigua clínica. Se habían ido con sus historiales médicos y me habían elegido a mí. No fue fácil. Ser dueña de tu propio negocio significa que cuando algo sale mal, no hay nadie más a quien culpar. Significa madrugadas preocupándote por el flujo de caja. Significa tomar decisiones difíciles sobre equipamiento, personal, horarios. Pero también significa que cuando un dueño me mira con lágrimas en los ojos y me pregunta,
¿De verdad hay esperanza para mi mascota? Yo puedo responder con total honestidad. Sin presiones. Sin segundas intenciones. Significa que puedo dormir por las noches sabiendo que nunca, jamás, voy a recomendar algo que no sea el mejor interés del animal. 18 meses después de mi despido, la clínica del doctor Mendoza cerró. No fue solo por la demanda, aunque eso no ayudó. Fue por la pérdida de confianza. Por los veterinarios que se fueron. Por los errores que se acumularon. Por los clientes que eligieron otras opciones. Supe del cierre por un mensaje de mi antigua compañera, la recepcionista que no me había mirado a los ojos el día de mi despido. Quería que lo supieras, me escribió. El doctor Mendoza está cerrando. También quería disculparme. Sabía lo que estaba pasando y no dije nada. Tú hiciste lo correcto y yo fui cobarde. Si alguna vez necesitas personal, me gustaría tener la oportunidad de trabajar para alguien como tú. Le di el trabajo. Todos merecemos una segunda oportunidad. Hoy, 3 años después, mi clínica sigue creciendo. Contraté a 2 veterinarias más. Ampliamos el horario de urgencias. Estoy ahorrando para equipamiento de emergencias avanzadas. Quizás en un par de años pueda volver a hacer lo que más me apasiona. Salvar los casos imposibles a las 3 de la madrugada. Pero lo más importante es esto. Cada animal que cruza mi puerta recibe el mismo nivel de cuidado. No importa si tienen seguro o no. No importa si el caso es complejo o simple. No importa si el dueño puede pagar mucho o poco. Porque eso es lo que significa realmente ser veterinaria. Y nadie me va a quitar eso otra vez. A veces, antiguos clientes me preguntan si me arrepiento. De haber hablado ese día en la sala de exploración con Bruno. De haber empezado toda esa cadena de eventos que volteó mi vida. Y mi respuesta siempre es la misma. Bruno está vivo. ¿Cómo podría arrepentirme de eso? Perdí un trabajo. Pero encontré mi propósito. Y al final, eso vale infinitamente más.